Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar pintando un granero y girasol. Voy a comenzar simplemente a dar tonos bases. En el cielo estoy utilizando azul primario, rojo y un poco de blanco. Las pinturas que estoy utilizando son acrílicos y estoy pintando sobre un canvas pad. Ya terminado el cielo, voy a comenzar a dar el tono base de lo que va a ser el suelo. Así que voy a utilizar amarillo ocre, sombra tostada, blanco. Puede también utilizar otro tipo de amarillo o dar el color que usted desee. Estos son simplemente los tonos bases. Sobre estos tonos se va a pintar. Una vez he terminado con los tonos bases y ya están secos, voy a proceder a dibujar lo que es el granero. Si no desea dibujarlo, puede ir directamente a dar forma con la pintura. Yo estoy utilizando una tiza para esto, pero también se puede utilizar un lápiz, un carbón, lo que usted desee. Las formas son sencillas y sin dar detalle. Aquí me estoy ayudando de una regla porque una vez entendí que había terminado, noté que era muy pequeña, así que voy a terminar con una regla. Luego voy a comenzar a dar tono base también al granero. Estoy utilizando el rojo para esto, eso es para las paredes. Mezclé un poco de sombra tostada y un mínimo de negro. Si se va a usar negro hay que tener mucho cuidado porque el negro mancha, así que tenemos que estar muy pendientes a las cantidades que se utiliza. Continúo dando este tono base. Lavé el pincel y ahora voy a estar mezclando negro y blanco para formar un gris y dar la base del techo. Ahora sí voy a comenzar a trabajar el cielo. Voy a estar utilizando los mismos colores que utilicé para la base, que es blanco, azul primario y rojo. Y voy a comenzar a ir sugiriendo un cielo lleno de nubes, pero no son unas nubes muy marcadas. Así que voy agregando las tonalidades con un golpeteo.
Para lograr estas nubes que no se notan demasiado, pues hay que usar una poca cantidad de pintura, ir arrastrando esa pintura hasta agotarla del pincel. Puede ser con golpecitos o movimientos circulares muy cortos. Estoy preparando un verde oscuro para comenzar a sugerir follaje de árboles que hay alrededor de este granero. Me estoy ayudando con un pincel redondo, pero bien puedes utilizar un abanico, un plano o un lengua de gato. Simplemente voy dando movimientos muy cortos, puede ser también golpeteo, para formar este follaje. Lo que vamos a buscar es que tenga áreas donde sobresale el follaje para que se vea natural, no que se vea como una mancha. Voy también a pintar unos pequeños árboles en el horizonte. Estos no van a tener detalle por la distancia, pero sí vamos a intentar dar la forma de que se vean como árboles. Aquí estoy formando un grid para continuar trabajando o comenzar a trabajar en definitivo lo que es el techo. Mezclo un poco de rojo y negro
Y voy a comenzar a trabajar el área bajo el techo en la parte del frente que hace un poco de sombra. También voy a hacer lo mismo en el lateral. Las paredes de este granero van a estar como desmerecidas, así que voy a estar integrando varios colores para buscar este efecto. Con poca cantidad de pintura voy a estar aplicando sombra tostada, ya sea puro o ya sea en mezcla con rojo, con amarillo ocre o con blanco. También voy a estar añadiendo pocas cantidades de negro, siempre con mucho cuidado porque el negro mancha demasiado. Aquí estoy aplicando un poco de gris desde el borde hacia arriba en la división de la pared, pero no debemos llegar hasta el área de sombra porque este gris es muy claro. De pasar eso, simplemente volvemos a retocar el área de sombra y lo extendemos hasta donde entendamos pertinente. Continuamos trabajando las paredes hasta conseguir ese efecto de deterioro que deseamos. Ahora bien, si no desea que quede en deterioro, simplemente dejamos los colores brillantes.
El mismo proceso que hicimos en la parte del granero más grande lo vamos a hacer en el área más chica. El proceso es repetitivo. Retoqué los bordes del techo, eso es todo en gris. Y ahora con un verde más claro, el cual hice mezclando azul primario con amarillo de cromo, voy a comenzar a trabajar el árbol que se ve o que sobresale del tejado. Nuevamente me estoy ayudando con el pincel redondo y voy dando la forma. Si queremos obtener un poco de tono oscuro o menos brillante, pues añadí un poco de rojo a ese verde que es el complementario. Una mínima cantidad, si añades demasiado lo puedes llevar a tonos marrones. Luego vamos a dar volumen o luz en algunas áreas con un tono más claro. En este caso estoy utilizando amarillo. Voy a hacer lo propio en el árbol que está atrás, pero no se va a dar detalle en los que están en el horizonte. Aquí voy a trabajar todo el suelo. Utilicé un poco de amarillo de cromo, un poco de rojo. También voy a estar intercalando blanco y sombra tostada. Y voy a estar haciendo todo el suelo en un golpeteo. De esta manera nos va a dejar ver que hay distintas protuberancias y que hay textura.
Bajo el árbol vamos a crear un poco de sombra, también el golpeteo poniendo un poco de color oscuro. Puede ser un poco de negro, puede ser un poco de azul o puede ser un verde más oscuro. El color que usted desee para la sombra. Si pone negro, ponga pequeñas cantidades para que no se vea muy fuerte el tono, porque entonces esa mancha va a llamar la atención y no es lo que queremos. Queremos dejar ver que hay una sombra, pero no que nuestra vista se vaya ahí. Sigo intercalando las diferentes tonalidades que deseo tenga el suelo y las voy aplicando con golpeteo. Lavé el pincel y estoy aplicando un poco, o más bien lo cambié, estoy aplicando un poco de blanco ya que secó y un poco de la combinación rojo con sombra, porque quiero ir desmereciendo un poco ese techo también. También voy retocando un poco las sombras. Estoy utilizando un pincel redondo para ayudarme. Estoy utilizando negro en la parte más pegada al techo y luego la voy a ir distribuyendo un poco con este pincel. En pinceladas cortas. Sin añadir más pintura, simplemente voy arrastrando y distribuyendo la que ya apliqué. Si no desea la sombra tan oscura, no tiene que retocar este paso. Recuerda que cuando el acrílico seca tiende a oscurecer y ahí vemos si deseamos arreglar algún área. Yo determiné que en el secado pues quería la sombra más oscura y es lo que estoy haciendo, retocando esa sombra y cualquier otra parte que haya secado que sea necesario y no esté a mi gusto. Al extender demasiado el área de sombras, pues entonces voy, cuando seca nuevamente, extiendo el área más clara de esta parte de la pared. Los colores que estoy utilizando aquí son el gris, que ya sabes que se consigue mezclando blanco y negro, y el rojo. En la división de la pared vamos a poner un poco de negro, que es sombra. Este tejado pues está un poquito mal estado, así que hay huecos y los vamos a estar pintando en tonos oscuros. Estoy trabajando con el rojo, poca cantidad de pintura, aplico y voy extendiendo lo más que pueda hasta que se agote el tono del pincel.
En esta parte mezclé un poco de ocre con sombra tostada, y si gustas puedes añadir un poco de rojo también. De ser necesario, depende de cuán claro lo desees, puedes añadir blanco, y de igual manera vamos intercalando pocas cantidades de pintura y arrastramos hasta terminar la pintura del pincel. Continúo o retomo el techo y vamos dándole un poco de luz en la parte superior del mismo. Estoy retomando el área de sombra que produce el árbol. Aplico azul. Aplico sombra tostada. También retoco un poco la sombra en el follaje del mismo. Ahora voy a preparar o trabajar el árbol que está sobre el techo. Solamente se había dado la base. Con un verde un poco más claro a la base vamos a estar sugiriendo volumen en el follaje, y luego vamos a ir dando luz con tonos más claros. Ahora estoy pintando un poco de sombra, de la sombra que produce ese follaje sobre el techo. Estoy utilizando un poco de negro. Si tu negro es muy fuerte, puedes hacerlo con veladura. También lo puedes hacer en tonos de azul o violeta o verde más oscuro. Eso es a discreción. Retomo la pared del granero. Continúo dándole el aspecto de deterioro. Esto se va a trabajar hasta que uno consiga el efecto deseado. Muchas veces hay que esperar el secado para saber si queremos aplicar más
color o no. Dibujé con una tiza lo que va a ser la ventana, una ventana en el granero, y la puerta. También la canal por donde desliza esa vuelta. Esa es la parte que está marcada en tiza y ahora procedo a pintar. No es necesario hacer este marcado. Tú vas a trabajar de la manera que más fácil se te haga para desarrollar tu trabajo y quede a tu gusto. Alrededor de la ventana voy a poner un poco de sombra. Ya sabes, poca cantidad de pintura y arrastramos la pintura hasta agotarla del pincel. También vamos a poner un poco de sombra en la división de la pared frontal de esta área del granero. Voy aplicando un poco de rojo. Esta parte la puedes poner en un tono más vivo o la puedes deteriorar dependiendo, ¿verdad?, de tu gusto y de lo que estés buscando. En estas partes que son poco espacio para trabajar, que son finas, estoy utilizando un pincel redondo bastante fino. Si no lo tienes, pues hay que buscar un pincel que tenga buen canto, que esté todavía cerrada las celdas, puede ser plano o en diagonal, y te ayuda también. Retoqué con rojo la puerta para hacer un rojo más vivo y de ahí partir al efecto o tonalidades que deseo tenga esa puerta. Apliqué luego un poco de blanco y un poco de negro sobre el rojo y como están aún húmedos puedo mezclarlos entre sí. Para mezclarlos entre sí busqué un pincel redondo de cerdas que estaba limpio y simplemente voy arrastrando los tonos. Luego voy a ir retocando los colores o aplicando los colores entiendo es necesario para lograr el efecto o el resultado que deseo. Luego con blanco voy a comenzar a enmarcar la puerta solamente en 3 de sus lados. Luego voy a comenzar a añadir la sombra
que hace este enmarcado, puesto que estos son unos tablitas que se ponen y sobresalen a la puerta. Voy a deteriorar un poco más la puerta. Estoy utilizando ocre y rojo para esto, un naranja más blanco. Ahora voy a comenzar a trabajar el primer plano. Esto va a tener unas hierbas, así que comienzo a ir sugiriendo. Voy a estar dando una base en diferentes tonos de verde, puesto que entre la hierba pues no se conserva, no se tiene un solo color. Hay luces, hay sombras y hay diferentes tonos de verde en la hierba. Para lograr este efecto que estoy buscando, voy a estar intercalando sombra tostada, ya sea puro o mezclado, el azul primario, el amarillo ocre y el amarillo de cromo. También voy a intercalar negro. Cambié a un pincel angular y voy entonces a pintar diferentes hierbas a diferentes direcciones. Voy a estar usando diferentes tonalidades de verde, ya sean tonos más claros y tonos más oscuros, y los voy a estar intercalando. Si no tienes un pincel angular para este paso, puedes utilizar uno plano. También puedes utilizar uno de abanico o uno redondo. Si termina en punta el redondo, pues te va a facilitar el trabajo.
frente a la puerta hice un poco de oscuridad, utilicé verde para esto. Ahora voy a estar tomando un poco del azul primario y blanco, voy a mezclar y voy a comenzar a sugerir flores regadas en el área. Estoy utilizando la espátula para esto, puedes utilizar un pincel, puedes utilizar cualquier cosa, lo que tú desees para esto. Estos simplemente son sugeridas, esto no va a estar detalladas de manera realista. Luego vamos a estar poniendo poquitas cantidades de blanco sobre la mancha que ya estaba, no hay que cubrirla completa. Con esto vamos a ir dando un poco de volumen. Ahora voy a preparar un tono de verde para hacerle los tallitos sin mayor detalle a estas flores. Hay que hidratar el pincel para que corra correctamente. Y es simplemente una rayita. Puede ser algunas derechas, algunas pueden estar curvas como usted desee. Con el mismo tono de verde que hicimos para esos tallitos podemos hacer unas hierbas en cualquier dirección. Yo hice bastantes hierbas en muchas direcciones. También añadí unos pequeñas flores, son unos puntitos en amarillo. Esto es opcional. Luego dibujé el centro de lo que va a ser un girasol para tener una idea de dónde lo voy a ubicar y el tamaño. Ese centro lo estoy pintando en este momento con sombra tostada. Luego voy a estar comenzando a sugerir los pétalos. Esto lo estoy haciendo con amarillo ocre. Y luego sobre ese amarillo ocre es que vamos a trabajar el color que va a tener al final estos pétalos. Si no deseas trabajarlo en ocre, puedes utilizar el amarillo que vayas a usar para el pétalo como tal, mezclado con blanco para hacerlo opaco y tapar un poco las hierbas que ya se pintó. Y entonces trabajarlo sobre esa base de amarillo con blanco. Yo prefiero trabajar desde del ocre, que es como tono oscuro, a ir al tono más claro, que sería el amarillo que al final va a tener el pétalo. Ya estoy trabajando sobre el ocre con el amarillo. En este caso es el amarillo de cromo, pero usted va a utilizar el amarillo que tenga a la mano. Con ese amarillo aún húmedo voy a estar aplicando pequeñas cantidades de blanco e ir dando un poco de forma o relieve a los pétalos.
Voy a trabajar con un poco de naranja o rojo, pero poca cantidad, y lo voy a hacer llegando a la base del pétalo y lo voy a extender hacia la punta hasta donde entienda pertinente hacerlo. Luego voy a estar aplicando amarillo sobre los tonos que ya puse. Si tengo que retocar alguno, lo hago. Y lo que voy buscando trabajar capa sobre capa para obtener el efecto que deseo. El amarillo es un tono translúcido, así que lo que se ponga debajo se va a ir viendo aunque le pongamos una capa. Si lo desea más translúcido, el tono de amarillo cuando lo va a aplicar, entonces sería haciendo una veladura, y para hacer una veladura pues hay que esperar que el tono que está debajo esté completamente seco. Este proceso se va repitiendo las veces que sea necesario para obtener, ¿verdad? Como siempre digo, el efecto o el resultado que se está buscando. Voy a estar retocando un poco el centro, ya que al estar pintando los pétalos pues lo invadí con los tonos de amarillo y como que se cerró un poco. Lo estoy ampliando, pues el tono que uso es el sombra tostada, que es el que utilicé en un principio. Luego mezclé un poco de ese sombra con el amarillo ocre, un poco de blanco.
Si deseas, también puedes añadir un poco del amarillo que se utilizó para los pétalos o de rojo. Y comienzo a pintar lo que van a ser las semillas de este girasol. Cuando se están pintando las semillas, las que están en el borde se van a ver un poco más grandes para definirlas un poco más, y las del centro entonces se van a hacer un poco más pequeñas o más finas. Para hacer las semillas del centro que son más finas, me estoy ayudando de un pincel delineador bastante fino. También utilizo el pincel bastante hidratado para conseguirlo. Con verde voy a pintar el tallo, que aunque no se ve mucho de él, sí hay un tallo por ahí. Utilizo verde, y para dar un poco de luz utilizo el amarillo. También puedo utilizar el blanco. Ahora estoy pintando una hojita que por ahí se ve parte de ella. Bueno, a este video no le queda mucho por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo video. Bye bye.